Buenas noches, mi nombre es John Jairo Velandia Argüellos, estudiante de la Universidad Iberoamericana. Esto es de la clase de ergonomía. El profesor es Byron Bonilla. Vamos a ver los factores de medio ambientales en el sitio de trabajo. Bueno, primero, el primer factor es el ruido. El ruido es parte de la contaminación ambiental y afecta de manera seria la capacidad auditiva de quienes lo sufren. A la vez ejerce una influencia negativa y propicia de ambos trastornos en el organismo. El sonido puede estudiarse desde los parámetros, la presión acústica y la frecuencia. Bueno, aquí vemos que el ruido se transmite a través del sonido. El sonido tiene la unidad medida de los hertz. Según la OMS, el oído humano puede tolerar hasta los 50 decibeles y dependiendo de la exposición de ruido, mayores a 60 decibeles pueden provocarnos malestares físicos. Aquí vemos en esta tablita, vemos los niveles de intensidad del sonido en decibeles, los más comunes en nuestro día a día, como puede ser una conversación, 40 decibeles. Tipo de ruidos, pero los que más nos interesan está aquí el ruido laboral, el ruido estable, que es aquel que registra con variaciones un nivel de sonido A dentro de un intervalo de 5 decibeles, el impulsivo, es aquel ruido inestable que registra durante el periodo menor de un segundo, el inestable es aquel que registra variaciones en su nivel sonoro o intervalo mayor a 5 decibeles. ¿Qué pasa con el ruido en nuestro ambiente de trabajo? ¿Qué nos provoca? Como lo podemos ver acá. ¿Qué provoca? Y esto puede llevar a que la persona baje su rendimiento de producción. O sea, si la persona vive con estrés no va a rendir tanto como una persona que esté sin el estrés debido a la afectación del ruido. Como el ruido lo podemos ver más que todo aquí en las obras en donde se utilizan máquinas pesadas. Aquí podemos ver cómo podemos disminuir el ruido. Entonces, aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan los objetos o dotarlos de amortiguadores, como pueden ser las puertas con brazos hidráulicos. Utilizar caucho blando o plástico para extraer los impactos fuertes. Sustituir las transportadoras de rodillo por las correas. Diseñar estructuras que impidan la propagación del ruido, como las cadenas donde se graban canciones que tienen su aislamiento. Y en el caso de trabajo acá podemos ver unos elementos de seguridad para el ruido. ¿Cómo llega el sonido? Desde el oído externo. Aquí podemos ver salud y niveles de ruido normales. Acá algo muy importante es la determinación de la exposición al ruido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, el análisis de las condiciones del trabajo. ¿Qué tanto mi área está produciendo decibeles? Mi lugar de trabajo. Selección de la estrategia de medición. Plan de mediciones. ¿Qué horarios? Las principales fuentes de ruido. Duración de las mediciones. Número de mediciones. Con nuestros elementos de medición del ruido, el tratamiento y certidumbre de las mediciones. Esta es una fórmula. Comparación de los resultados en los valores de referencia según la fórmula y informe de la medición. Bueno, cuando ya se ha implementado esto, pues miramos el tipo de puesto,
Aquí podemos decir si es recomendado tomar acciones preventivas, si ya es aplicable. Otro factor es la iluminación. La iluminación, la radiación posible de iluminación, uno de los agentes físicos que, a pesar de su importancia durante el reconocimiento de las condiciones y medio ambiente en los centros laborales, condiciones de iluminación en los centros de trabajo. La iluminación se define como relación de flujo luminoso incidente en superficie por unidad de área, expresada en luxes. Un lux es la cantidad de luz que cae sobre una superficie. Bueno, lo más importante de ese factor es en el ambiente de trabajo, pues podemos lograr que haya menos accidentes, menos errores o defectos, mayor orden y limpieza. Un claro ejemplo de esto es las empresas textil, las trabajadoras textil con máquina, tienen que tener una buena iluminación para que su producto sea de buena calidad. Y aquí podemos ver los niveles de iluminación de algunas fuentes. Y aquí un claro ejemplo de, digamos, este ejemplo, si la persona utiliza lentes, puede llegar a afectar su visión por el reflejo. Aquí podemos ver una buena luz en la parte superior, pero de la espalda, y acá en la parte superior ya a 90 grados. A 90 grados. Aquí, ¿qué tan los tipos de iluminación? Y lo necesario depende del tipo de actividad. Yo trabajo en un almacén y la verdad hay mucha iluminación. Cada pasillo tiene de a 4 lámparas. Los aspectos importantes del comportamiento fisiológico y anatómico del ojo humano. Ahora pasamos a otro factor, que es el estrés térmico. El desempeño de los operarios en un espacio de trabajo puede deteriorarse por diferentes razones ambientales. Una de ellas es que las temperaturas ambientales abatidas o elevadas y su relación con los altos niveles de humedad disminuyen la capacidad de trabajo en los operarios. La temperatura interna del cuerpo humano de descanso es entre 36.1 y los 37.2 centígrados. ¿Qué pasa? Que cuando ya se baja mucho o se sube esto nos puede causar mal humor, deshidratación, piel caliente y seca, golpe de calor, convulsiones, coma y ya en casos extremos la muerte. Aquí podemos ver ya lo que les decía, ya, o sea, el cuerpo humano puede permanecer entre estas dos líneas, entre estos dos diagramas, y ya pasando acá ya el calor es abrasador, o aquí ya gélido, ya, o sea, es muy frío los centígrados. Temperatura máxima en centígrados, índice de temperatura del globo de bulbo húmedo. Es una tablita que nos da el porcentaje de exposición y de no exposición. Otra tablita importante es que nos da el texto, es que depende de la temperatura, la exposición máxima que puede tener una persona en su lugar de trabajo. ¿Qué pasa con el desequilibrio térmico? Nos da una sensación de incomodidad. La actuación humana es modificar la vestimenta, modificar carga o modificar clima. Eso sería lo más recomendable en este tipo de trabajos. Cuando uno trabaja aquí en Bogotá, pues el clima es frío templado, pero ya como la costa, ya el calor tiene que verificar su tipo de vestimenta. También depende del tipo de labor. Tenemos que hacer un reconocimiento del lugar, la evaluación y el control de él. Otro factor es las vibraciones. Estas
Las afectaciones a la salud causadas por las vibraciones son cada vez más frecuentes debido al gran campo de aplicación de máquinas. Aquí, ¿qué efectos de vibraciones podemos tener? Los efectos: las lumbalgias, HDIV, radioculopatía por hernia discal, cervical y lumbar, espondilosis, osteocondritis, artrosis, vibración del cuerpo entero, dolor de espalda, vibración en brazos y manos. Bueno, estos son los aspectos físicos que logra este factor. ¿Qué aspectos claves para la menor exposición a estos? El tipo, ya como nosotros lo utilicemos, depende del equipo, la información de riesgos, si es necesario el empleo de equipos de protección individual, las características de la herramienta que pueden montar o desmontar. Aquí vemos el tipo de vibración, depende si es en el mano o brazo. En el mano-brazo podemos la enfermedad que puede generar, los estudios y la observación. El cuerpo entero. ¿Cómo combatir las vibraciones? Pues reducción de la vibración en la fuente, aislamiento de vibraciones, equipos de protección personal, otras medidas de prevención. En obras urbanas se trabaja con muchas máquinas pesadas y hay mucha vibración, y pues en muy pocas se ve el cuidado de las personas que trabajan. Otro factor es la presión atmosférica. Cuando la actividad del trabajo se desempeña demanda de respirar aire comprimido, como el buceo durante el trabajo de cajones de aire comprimido. Un claro ejemplo de esto es las minas, que su nivel de oxígeno ya es más bajo a medida que vamos entrando más hacia el fondo de una mina. ¿Qué puede causar esto? La toxicidad por oxígeno, falta de monóxido de carbono. Dióxido de carbono es un producto del metabolismo y se elimina de los pulmones durante la respiración. Sin embargo, ciertos dispositivos de respiración pueden impedir su eliminación y provocar la acumulación de niveles elevados en el aire. El nitrógeno. Aquí podemos ver una tablita de las leyes de gases. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la presión atmosférica? En las alturas, embolia gaseosa, mareo durante el vuelo. Esos son otros tipos de trabajos. Recomendaciones: reducir el tiempo de descomposición indicado por la legislación y por el Código Oficial de Descompresión. Eso es para el caso más que todo de buceo. Utilizar agua tibia para ducharse o bañarse 6 horas después de la descompresión, como para que los niveles de presión bajen y vuelva uno a recuperar el oxígeno normal. Límites de exposición a la presión parcial de oxígeno por buceo dirigido. Acá nos dan la presión parcial y el tiempo máximo en el fondo en minutos. Vamos rápidamente. Otro factor es el entorno vital. Es importante considerar la calidad de vida de la población para entender el entorno vital de una persona. Dicho entorno no solo es una habitación, sino todo lo que lo rodea al individuo y lo que hace uso. Un entorno vital que es que yo me sienta bien en mis instalaciones, con los compañeros de trabajo. Ya les muestro por acá más los criterios: convivencias físicas, movilidad, salud física y emocional, porque todo esto hace que el trabajador se sienta mejor y desempeñe mejor su cargo. Dimensiones psicológicas en los edificios y viviendas, características o factores. Aquí lo que una persona, lo que se debe tener en cuenta para que una persona labore bien. ¿Qué es lo que el diseño arquitectónico? El espacio físico, el espacio personal, territorial o espacio defendible. Todo esto hace que una persona se sienta mejor y
Debido a esto no vamos a tener estrés del trabajo, el comportamiento del grupo en el entorno